Hey, hey, ¿cómo estás familia? ¿Bien o no? Espero que hoy tengas un día maravilloso. Aquí en Más Corriente, como en otras listas de reproducciones, vamos a hablar sobre un tema en particular. Hoy vamos a empezar una sección súper interesante, donde vamos a hablar con cada uno de los dueños de diferentes razas y con un testimonio real te vamos a contar cómo es vivir con la raza que deseamos. Así que vamos a empezar el día de hoy con nuestro colega que también hace parte de esta familia Más Corriente. Él se llama Michael González y su hermoso perrito que se llama Sam. Él es un samoyedo, así que le vamos a contar cómo es vivir con un samoyedo. Bienvenidos. Bueno familia, como les dije al inicio, aquí está Michael. ¿Qué tal Michael? ¿Cómo estás? Santiago, ¿cómo estás? De maravilla, gracias a Dios. Él es el papá de este esponjosito. Michael, ¿qué nos puedes contar de Sam? Bueno Santi, yo que te cuento, es una raza espectacular. Es una raza que se entrega al 100% a su amo. Una de sus características especiales es que por más integrantes que existan en la familia donde vive el cachorro, él solo va a tener una persona a la cual le hace caso, a la cual sigue día y noche. ¿Te pasa? ¿Solamente te hace caso a ti? Sí, solamente me hace caso a mí, puede estar quien sea y solo me hace caso a mí, no existe nadie más. ¿Pero es muy llevado de su parecer o en verdad sí te hace caso el 100%? Nadie le va a hacer caso a uno el 100%, pero sí es acatado con las normas, tus llamados de atención y todo? Pues Santi, ¿qué te cuento? Esta raza se caracteriza por, como te digo, por entregarse a una sola persona, pero en general no es llevado de su parecer. Él hace caso, él es muy juicioso, pero en ciertas órdenes sí solo me hace caso a mí. Por ejemplo, quédate sentado. Diferentes cosas que no son muy exactas para él, pero él las acata. Bueno, Michael, y una pregunta. Pues sabemos que existen muchísimas razas. ¿Qué te motivó a elegir un samoyedo como tu nuevo mejor amigo peludo? Bueno, una de las cosas principales es que yo primero soy amante de los perros. Quería un perro que se entregara a mí únicamente, que no fuera, que tuviera mucha afinidad con todo el mundo, sino que solo con su amo. Adicional, me gustan mucho los perros peludos y los perros blancos. Me fascina el color blanco, entonces estas fueron una de las razones por las que elegí esta raza. Y ese mismo blanco no es muy difícil de mantener, porque me imagino que volver una nada muy fácil. Pues Santi, ¿qué te digo? Mira, para esta raza hay que tener tiempo, hay que tener paciencia, porque es un cachorro que le encanta, es una raza que le encanta jugar en el lodo, ensuciarse. Me imaginé este muchacho con un baño de lodo. Y sostener un color como el que están viendo en este momento es un poquito complicado. Hay que, por ejemplo, yo le saco 5 minutos al día para peinarlo, para mirar que no tenga nudos, desenredarlo, y la alimentación es muy importante para sostener un buen pelo. Eso es algo muy importante en el momento de tener en cuenta en el momento de adquirir un samoyedo. Y ya que tocaste el tema de la alimentación, ¿vos le tenés alguna dieta o algún concentrado especial? ¿Se lo mezclas con algo? Porque sabemos que se les pueden dar algunas frutas, algunas verduras. ¿Vos qué le das? Bueno, él principalmente el concentrado, yo le doy Dog Chow. Al principio, dentro de los primeros 7 meses, le di Agility porque me recomendaron que esto le servía mucho para fortalecer sus huesos, para que el pelo le creciera más. Ya después de este tiempo empecé a darle Dog Chow, pero como todos sabemos, o pienso yo, que es un poco incómodo para un cachorro comer lo mismo todos los días. Entonces yo le complemento una vez a la semana con una pechuga de pollo, mango, le encanta el mango, la zanahoria, son cosas que le encantan a él y que se le cambia como la rutina de todos los días darle lo mismo. Esto, por ejemplo, el mango le ayuda y la zanahoria les ayuda muchísimo, 1 para la vista y 2 para el pelo. Con razón tiene este pelo tan lindo, porque
si ustedes lo ven lindo de allá, déjeme decirle que aquí es un perruche, un perro hecho peluche. Es muy, muy bonito. Y es que claro, se ve que le sacas el tiempo, tanto para estar bonito. ¿Y qué tal los ejercicios? Tienes que hacer mucho ejercicio con él, rutinas de salir a pasear, a ir al baño. ¿Qué rutinas tienes con él? Bueno, ustedes como en un cachorro acá, Sam es muy grande y la raza es muy grande. Yo lo tengo en un apartamento. Yo vivo con él en un apartamento desde que lo compré. Y es un perro que se acopla, creo que todas las razas se acoplan al lugar donde esté su amo. Entonces sí hay que tener un tiempo necesario. Yo a él lo saco 3 veces al día. 1 hora a las 9 de la mañana, 1 hora a las 2 de la tarde y 1 hora un poco alargadita, a veces son 2, 3 en la noche, para que él haga ejercicio, se desestrese, y esto ayuda muchísimo para que no nos haga daños dentro del apartamento, del lugar donde vivamos. Claro, porque muchas veces no es que tengamos a un perro destructor o un perro dañino, muchas veces es un perro estresado, que tiene un montón de energía dentro de él y que tiene que botarla de alguna manera, y si pues no lo sacamos vamos a caer en el error y el perrito va a querer botar toda la energía. Exacto. Y si el único lugar que tiene para hacer eso es la casa, pues ahí mismo es donde va a empezar a correr de aquí para allá y en una volteada de cola nos tumba un florero. Entonces una de las recomendaciones de esta y de todas las razas, familias, es que por favor saquen el tiempo, como lo decimos acá, más que mascotas son familia, y como el miembro más peludo de la familia hay que consentirlo en ciertas cosas, en este caso con ejercicio, una dieta, por decir algo como lo dijo Mai, de una vez a la semana con pollito, y las verduras, todo lo que se le pueda complementar con este tipo de alimentación es mucho, mucho, mucho de beneficio para esta o cualquier raza. Bueno, Michael, y otra preguntita. Igual pues que nosotros los seres humanos tenemos gustos, preferencias. Por decir algo, ¿qué es lo que más le gusta a Sam? Una de esas cosas que uno dice, no, a él donde vea eso se lo come de una, o siempre que hay esto, siempre tira. ¿Cómo qué sería? Santi, bueno, yo creo que, no sé si es solo mi perro, yo creo que es en esta raza generalmente, pero les encanta el agua, les encanta, les fascina. Es algo que a ellos les hace perder el control completamente. Pueden pasar 2, 3 días en una finca con una piscina y ellos no se salen y no se salen. Entonces es algo que me consta. Por lo cual mi perro pierde el control, digámoslo así. Le encanta el agua, le fascina. O sea que un regalo de Navidad, una piscina. Una piscina, perfecto, le quedaría súper bien. Y de pronto de comidas, ¿qué es como el platillo preferido para él? Bueno, no hay como, de comida como tal, él come todo, pero algo que también le encanta son los huesos de carnaza, le fascinan, es algo también que no lo suelta hasta no lo suelta y no lo suelta, y le puedo dar uno de 2.000 pequeño como uno de 20.000 y se lo disfruta hasta el último momento. Puede pasar 3, 4 días, muerda y muerda y muerda, y va a estar ahí con el huesito de carnaza, les encanta. ¿Y qué edad tiene a hoy más o menos? A hoy, bueno, al 26 de noviembre cumple 4 años. Cumple 4 añitos. A la grabación de este video, 4 años menos un mes. Sí, 4 años. En octubre. Ah, no, excelente. Súper bien. Este cachorrito en verdad que es súper, súper, súper lindo. Y vea quién lo fuera a decir. Si de pronto tú tienes otro samoyedo y también es de los que le fascina el agua, déjanoslo saber aquí abajo en los comentarios y participa de esta comunidad tan linda que es Mascoriente. Entonces, familia, vamos a llegar aquí hasta el final de este primer video de cómo es vivir con un samoyedo en este caso. Si estás viendo este video, quieres tener un samoyedo, un osito polar como este en tu casa, no olvides darle clic al botón que está aquí debajo y en el link que te vamos a dejar en la descripción para que vayas, visites nuestra página web y juntos podamos encontrar el mejor samoyedo para tu familia. Entonces, como decimos en Mascoriente, Michael, más que mascotas son familia. Dios los bendiga. Hasta luego.